cámara. Bueno, bienvenidos a la clase número 11 de este maravilloso curso de Literatura Argentina 2 del segundo cuatrimestre de 2021 de la UNIPE. Maravilloso porque tenemos 5 estudiantes que son maravillosos. Bueno, muy bien. Bueno, hoy vamos a continuar con el año 1970. El otro día lo habíamos empezado con Griselda Gambaro, con Nosferatu, y de alguna manera con ese vínculo de auspicio de la experimentación que fue el Instituto Di Tella, instituto que cerró en 1970. Así que 1970 es, en ese sentido, un año que permite también reconocer como el final de esa etapa, pero reconocer que la producción de Gambaro que estuvimos viendo el otro día tiene una cierta razón de ser y ciertas condiciones de producción que se relacionan con el Di Tella. Hoy vamos a ver el resto del corpus de textos dramáticos que estaban para esta unidad, previstos para esta unidad. Vamos a tratar de avanzar toda la clase de la próxima, media nada más, la otra media va a seguir Oscar con la unidad nueva. Así que bueno, vamos a tratar de avanzar y bueno, por lo menos no amontonar tanto para la próxima. En el orden en el que estaban previstas, ahora vamos a trabajar con la mueca, vamos a seguir con el avión negro y después copy. O sea, ese sería el orden. La oportunidad de trabajar con 4 textos dramáticos, más allá de que después tenemos un cuento de Borges que vamos a privilegiar sobre el resto de su libro del 70, permite aproximar bastante como ciertos criterios comparativos, que a veces son útiles para definir ciertos matices dentro de un conjunto común de características que tienen estas piezas dramáticas que estamos viendo, ¿no? Cada una de autores diferentes, y si tuviéramos que hablar de formas de escritura, son muy diferentes. De todas maneras, hay algunos elementos temáticos, coyunturales, que realmente vinculan estas obras, ¿no? O sea, podríamos armar como alguna trama, observar cómo funciona determinada temática en una, en otra obra. Bueno, es un pequeño corpus, ¿no? En el mismo año y con esas diferencias y de alguna manera elementos comunes, ¿no? Hay algunos de los artículos que traen alguna apertura al panorama teatral y de producción intelectual, así que los vamos a aprovechar, ¿no? Especialmente el texto de Lorena Bercero, me parece que en ese sentido es muy útil. Y respecto de cómo se venía dando el desarrollo estético del campo teatral argentino, entre los 60 y los 70 ocurren algunos fenómenos que por lo menos me gustaría reseñar a grandes rasgos, ¿no? Que están implícitos en la bibliografía, me gustaría por lo menos apuntarlos por separado, si les parece, ¿no? Hay algo que resulta interesante en los 60 y es cómo comienzan a multiplicarse las opciones estéticas y hay algunas orientaciones que están clasificadas por la crítica y la historiografía teatral, así que vamos a ver en qué coincide la historiografía teatral argentina con esto, ¿no? En primer lugar, hay una tradición que tiene que ver con la organización de la actividad teatral bajo asociaciones de artistas que formaron compañías independientes, ¿no? Esta es ya para los años 60 una tradición que ya llevaba unas décadas de desarrollo y que va llegando a su fin, ¿no? El teatro independiente nace en la historiografía, ya sin lugar a dudas, con la iniciativa de Leónidas Barletta en 1930, cuando funda Teatro del Pueblo. Fíjense qué querido es este movimiento de los teatros independientes,
que todavía tenemos Teatro del Pueblo, o sea, podemos ir a ver teatro al Teatro del Pueblo, existe una sala, digamos, ¿no? En ese momento, Barletta funda una agrupación que tiene, que bueno, es filoizquierdista, está muy vinculada con los autores de Boedo, y que reacciona frente a formas un poco degradadas comercialmente de hacer teatro en Buenos Aires especialmente, ¿no? Un teatro comercial que los independientes. Así que bueno, el movimiento de los independientes aspiraba a retirar la actividad teatral de las influencias de los empresarios con los vicios consabidos, ¿no? El fomento de la figura del capocómico, la especulación con determinadas fórmulas estéticas para vender entradas, bueno, todo ese sistema mercantilizado, digamos, que disgustaba a algunos autores por lo tanto, y actores y gente de teatro. Por lo tanto, Barletta empezó también a aprender a ser director de teatro de una sala independiente, ¿no? Bueno, luego se sumaron muchos otros grupos de teatro independiente. Un denominador común era tratar de organizar una actividad donde se pudieran sustentar ellos mismos. Y además un concepto muy del iluminismo de izquierdas, que es formar públicos con gran arte teatral, ¿no? Formar públicos que en muchos casos se imaginaban que iban a ser públicos de las clases populares, ¿no? Formarlos con buenas obras, ¿no? Con una oferta accesible y buenas obras. Con los años estos grupos comenzaron a privilegiar mucho más la calidad artística de las puestas y tal vez ese aspecto formativo quedó un poco librado al azar, ¿no? Porque no necesariamente todos tendrían ganas de ir a ver a Shakespeare, por ejemplo, un domingo a la tarde, ¿no? O sea, no necesariamente esa propuesta artística era, ¿no?, la mejor. Tal vez, bueno, una asociación muy feliz en esa primera época de independiente, Barletta convenció a Roberto Art de escribir para el teatro. Y Art tiene un conjunto de obras dramáticas excelentes y muy innovadoras para lo que se veía en las salas teatrales del sector nacional en esa época. Así que el estímulo para que Art se dedicara al teatro viene de... Sola vez Art hizo una obra para el teatro y no estuvo a gusto con eso, ¿no? Él adhirió al ideario, ¿no?, del Teatro del Pueblo. Luego, bueno, a partir de la modernización cultural de los años 50, el campo teatral empezó a mirar a la formación de actores, no solo al repertorio. Entonces, bueno, llegaron maestros y maestras que enseñaban actuación con los métodos de Estados Unidos, ¿no? Lee Strasberg y demás, ¿no? Entonces se halló que, bueno, en la década del 60 hay muchos grupos de teatro independiente. Por ejemplo, de ahí salió Pavlovsky, ¿sí? O sea, todavía hay muchos grupos de teatros independientes, pero poco a poco van tomando mucho más en serio la necesidad de formarse con escuelas y técnicas actorales más nuevas. Se van tratando de insertar en un medio que les permita profesionalizarse, o sea, no estar tan pegados a esto que a veces fue tildado de amateur, ¿no? O sea, y la profesionalización implica empezar a mezclarse con otros proyectos, ¿no?, que no son independientes. Entonces, bueno, el fenómeno del teatro independiente comienza a desdibujarse de sus propósitos iniciales y con mucha respetabilidad va cerrando poco a poco sus filas. Hay un acontecimiento que para muchos es simbólico y que se produjo en el año 1970, el año de esta unidad. Y es que se vendió un teatro, el Teatro Apolo, que era propiedad de un grupo de independientes. Ese grupo de independientes era el del llamado Nuevo Teatro, que tenía dos cabezas liderando el grupo. Uno es Pedro Asquini y la otra es tal vez la figura más famosa del teatro independiente mujer, Alejandra Boero.
que después, bueno, tuvo durante muchos años Andamio 90, que es un teatro que pueden encontrar todavía. O sea, hay muchas huellas, hay mucho legado en cuanto al espíritu del fomento de la calidad y el esfuerzo grupal y colectivo para hacer teatro, ¿no? Como el gran legado del teatro independiente, ¿no? Agrupaciones donde hay un criterio de esfuerzo colectivo, de distribución de las ganancias, de horizontalidad, de búsqueda de calidad artística, bueno, en fin, eso todavía está, digamos, en el aire, ¿no? Bueno, en muchos casos el repertorio de los teatros independientes incorporó algunas obras que comenzaban a renovar la escena europea también, y allí comenzaron a dispararse algunas novedades, ¿no? que tentaron a muchos autores a renovar sus formas dramáticas. Por lo tanto, en los 60 hay autores que todavía perduran con un realismo más o menos clásico, autores como Ricardo Alac, Alac con H, como Roberto Cosa en sus primeras obras, son autores que apuestan a una estética realista, que es la que tiene una trayectoria ligada a la seriedad, a contenidos de referencialidad social, etc., ¿no? Pero hay otros eh, teatristas que están muy interesados en la irrupción del teatro del absurdo y otras estéticas que ya a mediados de la década del 50 en Europa están siendo reconocidas, ¿no? Son emergentes, pero tienen un rápido éxito y reconocimiento, ¿no? Recordemos que Esperando a Godot se estrena en 1953 y que hay siempre algún grupo de interesados en la Argentina que va, toma, traduce, hace las primeras puestas en escena, ¿no? Se trata, bueno, en el caso de Jorge Petraglia, de una persona que después va a ir al Ditela, ¿no? Petraglia es un gran introductor del teatro inglés y del teatro del absurdo también, como el caso de Beckett, ¿no? Bueno, en el caso de Beckett, recordemos que Beckett es irlandés por nacimiento, pero luego se va a radicar en Francia, así que termina escribiendo un poco de obra en inglés, mucha en francés, después se autotraduce, bueno, esas cosas. O sea, filiar a Beckett es un poco raro, ¿no? Porque es irlandés y es francés. Pero bueno, Esperando a Godot se estrenó en Francia, así que... Bueno, en la línea de autores que siguen las vanguardias de los años 60, que son vanguardias posteriores a las vanguardias históricas, tenemos a Griselda Gambaro, tenemos al mismo Pavlovsky, especialmente, ellos dos, ¿no? Si ustedes tienen curiosidad por ver cómo es una obra de Pavlovsky muy deudora del teatro del absurdo, la recomendación es La Espera Trágica. La Espera Trágica es una obra de Pavlovsky que tiene mucho que ver con el otro gran autor del absurdo, que es Ionesco, Eugenio Ionesco, ¿no? Que tiene una obra que está siempre en cartelera, que se llama La Cantante Calva. Ese es otro clásico ya del teatro del absurdo, ¿no? Todo esto tiene que ver con que, bueno, se han producido, el otro día lo habíamos comentado, a raíz de que Gambaro recibió un premio de la revista Teatro 20 que dividió las aguas, en que, bueno, premiar a un autor que elige una estética de vanguardia como Gambaro implica, de alguna manera, ir en contra o dar por obsoleta la estética del realismo, que siempre conserva el prestigio de lo serio, ¿no? Y de lo bien pensante, ¿no? De la estética de lo bien pensante. El realismo siempre está asociado a, a ese tipo de propuestas, ¿no? De propuestas que son tratamientos de temas serios, de temas sociales, de temas humanos, con una búsqueda de algún tipo de reflexión acerca de, en muchos casos, crítica, ¿no? De la sociedad. Las vanguardias a veces estuvieron un poco despegadas de la intención crítica del teatro, entonces fueron consideradas más frívolas, eh, bueno, sus sinsentidos se juzgó como una suerte de evasión del tratamiento de los grandes temas y demás, ¿no?
Así que bueno, hubo unas disputas y unas polémicas entre realistas, vanguardistas y los experimentadores del Ditela que formaron una especie de burbuja protegida por los fondos de esa entidad privada, ¿no? Hacia 1970, que es el año en el que vamos a seguir trabajando, la historiografía teatral nuestra, me refiero primero en el tiempo a Osvaldo Pelletieri, Pelletieri con 2T y con Elgue, Pelletieri, se escribe, y luego Jorge Duati, ¿no? Son los mayores referentes en la historiografía teatral que tenemos. No son los únicos, pero son los que han sido más sistemáticos. Coinciden en señalar que justamente en este año del 70 se comienza a ver lo que uno de ellos, Pelletieri, llamó intercambio de procedimientos. ¿Qué quiere decir esto del intercambio de procedimientos? Quiere decir que hubo una necesidad en estos autores, incluyendo a Cosa o incluyendo a muchos de los que eran puramente realistas, de cruzar procedimientos del realismo convencional con procedimientos que no fueran realistas, que fueran expresionistas, absurdistas, que incluyeran, en el caso del teatro, eh, hay algo muy interesante y es que hay formas artísticas que no son puramente dramáticas, pero que el teatro dramático puede absorber, ¿no? Un ejemplo clarísimo es la canción de la murga en el avión negro, ¿no? O sea, allí hay una ruptura de la ilusión realista, se introduce un elemento con un espectáculo popular, ¿no? ¿Cómo se justifica la inclusión? No, de ninguna manera, es pura ilusión artística, ¿no? Como en una comedia musical. La comedia musical, por ejemplo, es un género teatral que no es realista, ¿no? Ya el hecho de que en cualquier situación dramática que ofrezca la comedia musical un personaje le conteste a otro cantando, bueno, ya eso es una ruptura, ¿no? El principio de reproducción de la vida cotidiana. Eso ya está. Gracias a las artes, o sea, en general, uno si tiene que discutir con alguien en la vida cotidiana no canta, ¿no? Puede cantar las 40, pero eso es otra cosa. Pero en general utiliza otros métodos, ¿no? Bueno, o sea, el intercambio de procedimientos lo que hace es romper algo muy cerrado por necesidad, que es la ilusión realista. La ilusión realista nos tiene que hacer olvidar de que estamos viendo un espectáculo artístico, ¿no? La ilusión del realismo lo que hace es proveer todas las señales de referencialidad directa que se puedan poner, ¿no? Si bien ninguna de las obras que vemos corresponde a un realismo ortodoxo ya, son todas las obras del 70, hay una situación que sí fue muy estereotipada en el teatro de cierta época, que es la charla de living tomando un whisky. Y eso está en el matrimonio de La Mueca, ¿no? Si leyeron La Mueca lo habrán registrado, ¿no? Eh, y en general la vida de cierta clase social que está reproducida, ¿no? Eh, no sé si ustedes conocen a los Macocos, eh, al grupo que hace humor. Los Macocos hicieron una historia del teatro que... Los más ¿cómo eran los? de los Manapodi. No sé si la vieron. ¿La viste, Mauro? Sí, hace muchos años, pero eran como escenas de esa obra, no la vi entera. Era una especie de familia legendaria de actores, tipo los Podestá, que tenían sucesores que en distintos momentos del teatro argentino ponían la misma obra, pero con la estética que estaba de moda en el momento, ¿no? Entonces los Hacían Marrapodi... como zarzuelas, como partes de español, me acuerdo. Sí, para ver una especie de historia amena del teatro argentino está bárbaro, porque en cada época de esa familia hay una poética teatral vigente en el momento o dominante en el momento, ¿no? En la época de principios de siglo era el sainete, antes había sido la zarzuela, luego llegó el grotesco criollo, y bueno, en los 60 el teatro realista. Y la parodia que hicieron ellos del teatro realista era muy graciosa, porque se habían preocupado por poner esos carritos con ruedas que se usaban en las casas de los 60 para poner las bebidas y los vasos, debe haber en alguna casa todavía,
Sí, ¿por qué no? En la casa de mi mamá y también. Entonces, claro, hacían bromas, te debes acordar, Mauro, porque hacían como una especie de corte brechtiano, entonces los actores Barrapoy decían, este es el momento en que el actor tiene que hacer uso de su memoria emotiva, porque era bueno también, ¿no? La estética de la actuación que se imponía en el momento, entonces tomaba uno de los macocos un vaso, de los típicos vasos gigantes para tomar whisky, que es una bebida estereotipada de salón burgués, ¿no? De las obras. Entonces, para pensarla, la pasaba por la frente, ¿no? Como si estuviera tan abstraído por su pensamiento, o sea, jugaba con esa copa de whisky, era muy gracioso, porque es obviamente una parodia del realismo de los 60. Pero bueno, a esta altura de las cosas, ese realismo comenzaba a ser cruzado por procedimientos que de alguna manera lo reflejaban, ¿no? O sea, había quedado muy automatizado, para decirlo de una manera formalista, ¿no? O sea, el realismo se había gastado, entonces se lo desautomatiza, se lo refresca, digamos, utilizando procedimientos no miméticos o de artes del espectáculo que no son ilusionistas, o sea, que no brindan la ilusión de realidad teatral. Esto lo plantea un poco Lorena Bercero, así que después, este, cuando la repasen o la relean, van a ver que esto está, incluso con algunas especificaciones que vamos a ver porque vamos a citar algo de estos artículos de la bibliografía, pero también porque hay una necesidad de ofrecer una renovación al público y a veces forma parte de la demanda de un arte como teatral que depende de la taquilla, ¿no? Quiérase o no, el teatro depende de sostener un espectáculo que tiene un costo, ¿no? Bueno, creo que es como tal vez son las dos líneas que más me interesaban para marcar el gran panorama. Si les parece, entonces vamos a la mueca. Y bueno, en la mueca de Pavlovsky creo que vamos a encontrar, no sé si les parece, no sé en qué orden fueron leyendo, cómo llevaron la lectura de los textos dramáticos, pero casi parece un cuento infantil lo de Gambaro al lado de Pavlovsky, ¿no? No sé qué les pareció, para quienes lo fueron leyendo. En ese orden o no, ¿no? Eh, Creo que se ve bastante bien el gesto pop de Gambaro cuando entramos a Pavlovsky, ¿no? Pavlovsky, por ejemplo, necesita eh, ese verosímil realista todavía para ir desarmándolo con escenas que, bueno, llaman la atención porque son realmente muy crudas, eh, ¿no? Creo que, digamos, eh, son evidentemente una provocación a la sensibilidad de un espectador medio, ¿no? Creo que es ese tipo de obra en la cual hay personas que nunca pisan el circuito del teatro independiente porque tienen miedo de encontrarse con este tipo de cosas que son muy perturbadoras, ¿no? Me parece que perturba de una manera diferente a lo que podía producir Gambaro. ¿Por qué? Bueno, porque Gambaro, yo decía recién, un gesto pop, que consiste en lo que habíamos dicho en su momento, cruzar algunos postulados de cierta referencialidad social, como la indigencia, el hambre, ¿no? La mendicidad que habíamos visto, ¿no? La marginalidad, con un universo de cuento de hadas, ¿no? De cuento de hadas gótico, pero cuento de hadas al fin, ¿no? Donde aparece eh, un referente muy característico de la cultura pop, ¿no? Que es un género de circulación masiva con un personaje estereotipado que todos conocemos, ¿no? Que es el vampiro, ¿no? Es un personaje sobrenatural, sale de otra serie cultural. La cultura pop hace este tipo de citas culturales, ¿no? Un ícono masivo, ¿no? El vampiro, ¿no? Y cruzar el vampiro con la marginalidad social siempre de alguna manera lo que propone es una suerte de desrealización, ¿no? Del referente, ¿no? Incluso se acuerdan que nos habíamos preguntado qué pesa más, la decadencia de la figura del vampiro o el señalamiento de la miseria social. Y bueno, no, creo que el foco está puesto mucho más en esa especie de degradación
¿no? De un ser con poderes sobrenaturales, que es el vampiro, ¿no? Que aparece desposeído en varios sentidos, ¿no? Incluso, esto es un breve repaso, pero para que hagamos la comparativa, ¿sí? Porque estas obras no son pop, pero la de Gambaro sí, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan de que habíamos dicho que en el paso de la narrativa al teatro le suma el humor, ¿no? Los personajes fracasados, los equívocos, ¿no? Incluso ese énfasis que a mí me parece no menor cuando se trabaja una obra dramática es que hay ciertos lenguajes que tienen que ver con su versión materializada, que es la puesta en escena, eh, y recordarán cómo era el vestuario de la madre, del personaje de la madre vampiro. Era una maravilla, era como una especie de vestido que tenía bolsillos de los que salía un montón de cosas, ¿no? Allí también hay otro criterio de creatividad asociado a la moda, que es otro de los fenómenos que el mundo pop no tiene ningún tipo de empacho en mostrar, los consumos, ¿no? Lo que tiene que ver con algo tan frívolo como el vestuario, ¿no? El vestuario tiene una marca eh, de creatividad y de innovación muy grande también, ¿no? Y especialmente, bueno, porque desrealiza también, ¿no? Lo que sería una escenografía convencional, ¿no? ¿Qué es vestuario o escenografía? Ese vestido, bueno, las dos cosas, ¿no? Eso también es muy llamativo. Bueno, ¿qué pasa con la mueca entonces? Bueno, hay algunas cosas, ustedes me gustaría que si tienen algo para ir tirando de acuerdo con esto de que siempre ponemos a circular alguna impresión que les haya generado la obra, trae, me parece, tal vez como para que diferenciemos respecto de la creación de ilusión realista, una serie de, de distribución de datos bastante enigmática. No sé si ustedes dijeron, bueno, estoy sosteniendo una incógnita respecto de qué hacen los personajes en ese departamento, quiénes son los personajes, qué fueron a hacer esos cuatro tipos, a quién están esperando, qué van a hacer, por qué van a filmar, por qué la valija, en fin, una serie de elementos que por un lado marcan una suerte de suspenso, o sea, una atención hacia adelante, ¿no? De la acción dramática, que bueno, es habitual, pero por otro lado quiebran la ilusión referencial porque no permiten tipificar a los personajes. Eso es algo que el realismo hace para que nosotros tengamos previsibilidad. O sea, si yo puedo determinar que un personaje es un obrero, sé que va a actuar de determinada manera. Si un personaje es un profesional, va a actuar de otra. Si es mujer, va, no sé, va a tener determinada perspectiva de rol, etcétera, etcétera, ¿no? Si alguien vive en un departamento, seguramente será no sé, tendrá un estilo de vida urbano, etcétera, etcétera, ¿no? El realismo muy habitualmente tipifica. Y aquí fíjense que hay un componente que siempre termina sin resolver toda la información que nos permitiría tipificar, ¿no? Es una especie de ilusión referencial como incompleta o desconectada. Por ejemplo, no hay coordenadas cronotópicas, ¿no? ¿De dónde vienen estas personas? No sabemos, ¿no? Bueno, este tipo de elementos que desenganchan el adentro respecto del afuera, en la historia, en la ficción dramática, son puntos ciegos de referencia, ¿no? Un texto realista los completa, no deja semejante discontinuidad entre el mundo de adentro y el mundo de afuera, ¿no? El teatro del absurdo se especializó en crear esta desconexión, ¿no? Entre lo que se ve en escena y el mundo del afuera, ¿no? Se quiebra la referencia, ¿no? Esto es muy característico. Y bueno, lo aprovecha Pavlovsky, más allá de que después, a medida que llegamos al momento culminante de la obra, tenemos toda la información sobre el estilo de vida de clase pequeño burguesa en ascenso que tiene el matrimonio. Luego tenemos toda la información, ¿no?
En ese sentido eso llega. Lo que pasa es que lo que va a quedar sin resolver de manera fehaciente es quiénes son esos 4 tipos, ¿no? El sueco, ¿por qué se llama sueco? ¿Por qué es sueco o porque será una especie de Ingmar Bergman, que era el cineasta de moda en la época, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta que a veces los nombres propios en la literatura connotan algo, ¿no? No son arbitrarios, connotan algo. Bueno, qué sé yo, se llamará por eso sueco, bueno, no sabemos, ni lo vamos a saber. Y hay que conformarse con eso, ¿no? Bueno, creo que ese es un componente interesante. El otro tiene que ver con que estamos ante la presencia de una actuación dentro de la actuación, casi diríamos dentro de ese procedimiento que se conocía como teatro dentro del teatro, ¿no? En este caso como una actuación dentro de otra, ¿no? Son 2 niveles eh, de ficción dramática. Este procedimiento, si ustedes estudiaron el teatro de Shakespeare, seguro lo vieron en alguna de las obras que Shakespeare aprovecha. En Hamlet hay un momento en el que se representa una obra dramática, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué consiste este procedimiento? Consiste en replicar un evento que es característico de la obra en general, ¿no? O sea, si esto es una obra dramática donde nosotros vamos a esperar que haya actores que encarnan personajes, a su vez, esos personajes encarnan de alguna manera un personaje, ¿no? O sea, permite ver cómo se produce conscientemente ficción dentro de la ficción. El fenómeno del teatro dentro del teatro nos hace conscientes de que asistimos a un espectáculo de ficción porque estamos viendo que se representa otra ficción también, ¿no? Una ficción inserta. Lo que es lindo también es que también permite hacer una suerte de contraste, ¿no? Por ejemplo, para nosotros La Mueca es una ficción dramática. Ahora, para los que actúan dentro de ese departamento, ¿se trata de una ficción dramática? No, ahí hay una diferencia. ¿Ven? No son simétricos los mundos de ficción que se representan. La Mueca es una ficción dramática, pero lo que está ocurriendo en ese departamento es una especie de ficcionalización de eventos reales, ¿no? Se va a registrar reacciones y eventos reales de la vida de un matrimonio, ¿no? El hecho de que se los registre, bueno, nos deja en una situación entre la ficción y la realidad, ¿no? Pero ese matrimonio va cooptado por un equipo que parece dedicado al arte, pero que no tiene intenciones solo artísticas, ¿no? O sea, hay algo de llevar el arte a la vida al arte. Es muy, muy controvertida esa relación a lo largo de toda la obra, ¿no? Bueno, y por otro lado, otro efecto interesante del teatro dentro del teatro, ¿cuál es? Que nos hace espectadores por partida doble, ¿no? Nosotros en Hamlet asistimos a la representación de la obra de Shakespeare y a su vez somos el público del castillo de Elsinore que mira la representación de la muerte del rey Hamlet ficcionalizada en esa obra, ¿no? Que hace montar Hamlet para que la vea su tío Claudio y bueno, y vea si tiene remordimientos y demás, se acuerdan, ¿no? Cómo funcionaba eso, ¿no? Entonces nosotros somos doblemente espectadores de la obra contenedora y de la obra contenida, ¿no? O sea, nos pone en un lugar, por ejemplo, incómodo en La Mueca, ¿no? Incluso esto está jugado muy particularmente en la escena de las relaciones sexuales que aparecen en el comienzo del conflicto, ¿no? Porque nosotros vamos a ponernos en un lugar que se parece al de los 4 del equipo de filmación, pero no, porque vamos a ver algunas cosas y otras no las vamos a ver porque van a estar escondidas detrás de los muebles, del living, ¿no? O sea, el acto sexual propiamente dicho no transcurre frente a nuestros ojos, aunque sí frente a los ojos de ellos, ¿no? Lo cual es interesante respecto de lo que se deja ver
en escena o no, ¿no? Teniendo en cuenta que el teatro siempre tiene un juego muy bien pautado entre lo que muestra y lo que no muestra, ¿no? En lo que serían las acciones patentes y aquellas que no están patentizadas, ¿no? O no están, digamos, frente al acceso visual del espectador. ¿Sí? Bueno, el resto de las escenas, ahora nos vamos a referir con más detalle a eso, sí las vamos a ver y son de un despliegue bastante desprejuiciado porque ponen a la vista todo lo demás, ¿no? Todo lo que va ocurriendo, ¿no? El acto sexual es un mimo, muy simpático comparado con lo que va a llegar después, ¿no? Antes de pasar a eso, algo que también hay que destacar, que lo vamos a ver en relación con todas estas, por lo menos las 3 obras primeras, después Copy es otra, está en otra tesitura, pero el objeto de representación es lo que se llama la clase media o la pequeña burguesía, ¿no? Allí sí, este teatro se dedica a tipificar cuál va a ser su objeto, casi diríamos, su objeto de reproducción porque tiene un referente, ¿no? Es la clase media argentina de la época. Y al mismo tiempo es un objeto de estudio, de enjuiciamiento, ¿no? Esta es otra gran característica del teatro de los 60 y comienzos de los 70. Hay una especie de revisión, a veces de autocrítica, en muchos casos autocrítica, que la clase media ilustrada hace de sí misma, ¿no? De sus limitaciones. Profe, al mismo tiempo esta clase media es el mismo público que los va a ver, ¿no? Estas obras independientes. Sí, eso es muy interesante, muy provocativa que hacen estos autores para interpelar a un público que está referido en escena, ¿no? Y está referido de una manera siempre desventajosa, porque si hay algo que va a terminar pasando en la mueca, es que nos vamos a encontrar con la exhibición de los peores defectos de la clase media triunfadora, ¿no? O sea, son los peores defectos, todos los vicios, eh, lo que va a quedar señalado y subrayado, ¿no? Eh, si la mueca la pusiera un elenco de un teatro independiente ahora, este matrimonio sería un matrimonio que vive en un country prestigioso, o sea, hasta podríamos hacerle, ¿no? Eh, el ayornamiento, ¿no? De cuál es el tipo de clase que asciende con pocos valores éticos, con esa... eh, hay un tópico que habrán visto en estas obras que es la conservación del estatus adquirido, ¿no? Con el propio esfuerzo. Eso, bueno, es un discurso que hoy en día las clases que adhieren al neoliberalismo sostienen de manera textual. O sea, si uno va a ver ciertos programas y declaraciones políticas o programas de ciertas figuras del espectáculo hay gente que se gana el dinero con su esfuerzo y otros que no. Eso es un ideologema que funciona como un aparato de relojería, ¿no? Imbatible. Bueno, todo ese discurso de ideología clase mediera, ¿no? Absolutamente despreciable, envilecido, etcétera, es objeto de representación en estas obras. Por eso, Lorena Bercero, la investigadora que ustedes tienen en la bibliografía, hace mucho hincapié que a este realismo de los 60 siempre se le añade el adjetivo reflexivo o crítico, ¿no? Un poco por partir de esto que señalaba Lucila, y es que en muchos casos, bueno, hay una reflexión sobre los defectos de la clase media, sobre las insuficiencias o sobre el estatus éticamente reprobable de la clase media generado para, y en muchos casos desde la clase media, ¿no? Lo cual, bueno, hace que de alguna manera estos conflictos
sean mucho más perturbadores, ¿no? Y que la intención sea de provocar, ¿no? Bueno, ¿cómo provoca Pavlovsky? Muchas maneras de provocar, pero la de Pavlovsky tiene que ver con un teatro físico, ¿no? No sé si ustedes se habrán representado qué tipo de actor va a tener que hacerse cargo de estos papeles, pero más vale que tenga entrenamiento físico, porque están obligados a eh, reírse a carcajadas bajo el efecto del ácido lisérgico, que es lo primero que les dan. Tienen que someterse a torturas, tienen que golpearse, tienen que forcejear, tienen que simular que se van a caer, o sea, tienen un despliegue físico asociado a la violencia interpersonal, que bueno, evidentemente es el punto que focaliza la estética de Pavlovsky, ¿no? En este momento, creo que todavía no bajó de cartel, hay una obra que hicieron dos discípulos de Tato Pavlovsky, que ustedes, bueno, tienen el artículo de Falska, de María Falska, allí bueno, cuenta que Pavlovsky murió en 2015, pero bueno, los descendientes le hacen un homenaje en una obra que se llama Deviniendo Tato, porque, bueno, Pavlovsky tenía ese apodo. Yo cuando vi que se estrenaba esa obra, que se estrenó este año, pensé que era Tato Bores. La verdad que, bueno, esto es un guiño para los muy entendidos del teatro, porque tal vez cree que es Tato, el otro Tato, ¿no? Bores, pero no, es Tato Pavlovsky. Esta obra, si tienen curiosidad por verla, está en el Teatro Nun. Eh, lo que hace es reproducir las sesiones de psicodrama, que recordemos que la disciplina de origen de Pavlovsky es el psicoanálisis, y especialmente algunas líneas de exploración como el psicodrama, ¿no? Entonces, Deviniendo Tato es una sesión en la que están, típico de los 60 también, todos en círculos sentados en almohadones, los pacientes de Tato, y está Tato representado, y bueno, y les pide que dramaticen, cuenten algo cada uno, ¿no? En la sesión, y bueno, y la dramaticen, ¿no? Eso es característico, es una práctica de, bueno, de la exploración de algunas líneas de psicoanálisis en los 60. Y allí se ve también de alguna manera que se necesitaba una entrega física, porque la obra también tiene bastante de esto, ¿no? Así que bueno, si les causa curiosidad, es una obra que muestra, digamos, como el costado profesional paralelo al teatral de Pavlovsky, ¿no? Lo cual está bueno. Bueno, además Pavlovsky era actor, ¿no? Autor, director, actor, o sea, cubría distintos roles, por eso durante mucho tiempo, a veces ahora se usa menos, pero se hablaba de teatristas o de teatreros, gente de teatro que no está ubicada en un solo rol, ¿no? A veces uno cree que alguien es actor y solo actor, la gente de teatro en realidad... Era también muchos textos de pedagogía teatral, por así decirlo, sobre grupos, manejo, coordinación de grupos. Yo me acuerdo haber leído textos de él sobre coordinación de grupos, así de manera teórica, digamos. Tal cual. Sí, sí, la reflexión de los hacedores también tiene, ¿no? En los grandes directores argentinos siempre una línea de producción, ¿no? Como Bartiz, como Cartoon, o sea, son gente de teatro que, bueno, ya tiene su propio método de alguna manera y lo ofrece, ¿no? Bueno, la noción de teatro físico, que tal vez nos sirve porque estamos leyendo en realidad la literatura dramática de esta gente de teatro en esta materia, viene bien, me pareció, por la manera en que Falska la clasifica y la encuadra. A mí me pareció que el artículo de Falska permite ir como a lo concreto de cómo funciona el texto, ¿no? El texto de esta autora eh, hace mucho hincapié en el elemento de shock que trae el despliegue físico de los personajes, ¿no? Es un shock visual, vemos
una, expresión que utiliza esta autora es la de provocación afectiva chocante. No sé si lo leyeron este artículo, pero si no, búsquenlo cuando lo lean, si lo leyeron mejor. Que tiene que ver, lo de chocante tiene que ver con shock, ¿no? Con el sacudimiento de la percepción y de las expectativas del receptor, ¿no? Algunas estéticas se basan en el shock, ¿no? Especialmente a partir de la vanguardia, ¿no? Choquear, golpear al espectador, sacudirlo, provocarle alguna conmoción afectiva, ¿no? Y no distancia intelectual, sino todo lo contrario, ¿no? En el caso de Pavlovsky, realmente hay muchas maneras de encuadrar con una suerte de afectividad ligada al temor o a la angustia que le pasa a este matrimonio joven, ¿no? Que, bueno, sometido a un uso, manejo, a una tortura y después a un enjuiciamiento, ¿no? O sea, es sometido a todo tipo de vejámenes, ¿no? Tanto físicos como a nociones un poco más abstractas como sus derechos, sus libertades privadas, etc. Bueno, para Falska, Igual la para lo provocación que afectiva... cuenta Falska sería de los más leves de los textos de Pavlovsky. Las otras que cuentas son tremendos. O sea, rompe con cualquier tabú. Sí, bueno, ahí está la definición, bueno, de romper tabúes tiene que ver con la noción de decoro en el teatro, ¿no? La violencia y la muerte, el teatro siempre se preguntó cómo representarlo, ¿no? Cómo representarlo en la materialidad que impacta de manera física porque se supone que el teatro tiene la copresencia, ¿no? De actores y público, ¿no? Yo guardo una relación de distancia si veo una película, por ejemplo, pero, pero bueno, en el teatro es un espectáculo en vivo, ¿no? Y la cosa es diferente. De todas maneras, habíamos visto performance en la materia de los martes, y esto igual, comparado con la performance, es una pavada. Siempre hay algo peor, ¿no? Siempre hay algo peor en la escala, pero hay una violencia que simbólicamente tiene un soporte físico bastante contundente, y es verdad que después tenemos hijos que asesinan a sus padres, bueno, de todo, ¿no? En el teatro griego también pasaba esto. Lo que pasa es que hay otro modo de presentación física y material a veces, ¿no? No sé, había un mensajero que decía, no saben lo que pasó, ¿no? Con fulano mató a su esposa y después, o la esposa mató al marido, pero eso no lo vemos de la misma manera que vemos esto, ¿no? Entonces romper un tabú tiene que ver, por un lado, con mostrarlo, pero también tiene que ver con sacar a la luz en una obra dramática lo que forma parte de la vida íntima. O sea, la burguesía en el transcurso de los siglos aprendió a esconder lo privado, ¿no? Y aquí hay un gesto ideológico de mostrar la perversión privada, ¿no? Que la violencia ocurre en el ámbito privado. Solo en una segunda instancia ideológica la asociamos con las instituciones sociales, ¿no? Pero en principio esto es, por eso después Dubati, que va a hacer su tesis doctoral sobre Pavlovsky, va a hablar de micropolítica, de microviolencia, ¿no? Porque bueno, aquí ya Pavlovsky se está manejando en ese registro, ¿no? Bueno, y justamente cuando Falska va clasificando el desafío a los tabúes, creo que marca como tres procedimientos. Por un lado, el tratamiento de cuestiones que no se trataban públicamente, que no se discutían públicamente, ¿no? Desde lo temático, ¿no? Escenas de contenido sexual, homosexualidad, transexualismo, ¿no? Bueno, aquí hay un personaje que es el turco que supuestamente viola a su hermana, ¿no? O sea, eso está tratado explícitamente, no está mostrado, pero está referido de manera explícita, ¿no? Luego, desde el punto de vista estético, la ruptura de las reglas del decoro,
¿no? Por eso habla del desafío de las convenciones relativas al estético, ¿no? Lo horroroso, lo indecoroso, están presentados con un nivel de explicitud, ¿no? Bueno, lo escatológico, el quiebre del buen gusto. Fíjense que allí hay ya elementos que tienen que asocian el tabú como temática y ética también de lo que se debería decir o no se debería decir con cómo se lo muestra, ¿no? Y por último, una consecuencia de esto que tiene que ver con que la violencia física está relacionada con la degradación humana, ¿no? Entonces, bueno, la violencia tiene que conducir, Pavlovsky lo trabaja de manera ejemplar, a la degradación, la deshumanización, ¿no? Bueno, ¿y qué trae de interesante esta estética, ¿no? De un teatro físico donde aparece una ruptura del tabú? Es una provocación choqueante al espectador que no es gratuita, ¿sí? O sea, no es un teatro erótico, pornográfico o tarantinesco, sino que dice Falska, y esto es lo que, bueno, trabaja la crítica en general de Pavlovsky, todo esto está al servicio de la introducción de alguna problemática que ideológicamente es muy seria, ¿no? O sea, no es un teatro donde la exploración de la violencia física sea una finalidad estética en sí misma, sino que hay, como dice ella, un contenido ideológico de gravedad. Así lo pone esta crítica. En términos, bueno, tal vez nosotros no usaríamos esos términos, pero vale, ¿no? Bueno, en este sentido, hay algunas cosas que tal vez podríamos ver. A mí hay dos momentos, que esto es algo que también vamos a encontrar, ¿no?, interesante. Eh, Vieron que hay mucho énfasis en muchos detalles del trato entre esos hombres, ese equipo, ¿no? De filmadores y de alguna manera casi diríamos de servicio secreto, parecen medio pertenecientes a los servicios secretos porque han hecho un espionaje de, de este matrimonio, ¿no? Si no, no pueden, o sea, no pueden haberlos elegido tampoco. Y ahí entendemos por qué conocían la casa, o bueno, porque bueno, podían prever lo que iba a pasar, ¿no? Es otra cosa de la que queda pendiente de respuesta. ¿Por qué hicieron toda esa investigación? ¿De dónde sacaron toda la información? ¿Qué son, no, ellos que hicieron toda esa investigación? Sí, totalmente de acuerdo. Fíjense que hay un momento, para redondear la idea de lo que propone Lucila, en la página 32, vieron que el personaje del marido, que se llama Carlos, es un personaje que muestra, bueno, como está degradado, también tiene una dignidad muy degradada. Por momentos tiene una cobardía extrema y por momentos tiene un coraje temerario, ¿no? Los dos extremos. Pero le preguntan si son comunistas, ¿no? En relación con que, bueno, todos queremos saber, nosotros queremos saber qué son esos cuatro tipos, pero ese matrimonio con más razón quiere saber quiénes son esos cuatro tipos, ¿no? Eh, y el sueco, fíjense que lo suelta bruscamente, se agarra la cabeza, casi llorando, insensato, nunca debió decir eso, nunca. Fíjense la didascalia, se tapa la boca con la mano y se la muerde. Acá la escena no se debe saber si es real o es fingida. Tan dramática es para el sueco la palabra comunista. Eso es una confusión atroz, nos hiere, no merecemos esto, no lo merecemos, llora. Carlos no entiende nada, ¿qué puede ofender esto? Le dice, somos artistas no comunistas, ¿no? Fíjense que esto es
justamente un elemento de autodefinición que no aclara demasiado porque su experimento artístico está hecho con materiales de la vida real y con información que saca de los servicios secretos, o sea que eso tampoco, digamos, no podemos confiar en la definición de artista, ¿no? A menos que, bueno, que les guste una suerte de versión perversa de la relación entre el arte y la vida, ¿no? Pero tampoco son comunistas, eso es verdad, pero ya la didascalia dice, no vamos a poder saber si se ofende de verdad o se ofende de mentira al personaje. Eso es absolutamente indefinible. Y obviamente, como dice Lucila, termina la obra y no vamos a saber. Comunistas no son porque los comunistas no trabajan haciendo espionaje. Parecen servicios secretos que además en los 70 todavía no tienen una configuración institucionalizada como va a estar después. Y también eso me parece que es interesante en este corpus de obra. Que tienen un elemento que llamaríamos ominoso de referencialidad social y política, que es ominoso, pero no absolutamente referencial todavía en el año 70. También Si creo que dijéramos, también eran como cortazos de la Casa de Brujas, en ese momento estaban en Estados Unidos contra la Guerra Fría, el comunismo, a los artistas, justamente las listas negras, creo también como que sí, mete ahí eso, juega un poco con eso. sí, hay el trabajo del espionaje tiene que ver también con lo que han hecho, bueno, los soviéticos con el estalinismo, o sea, había como muchos ejemplos eh, que todavía no representan una institución local, pero es cierto que forman parte del Como una imaginario, ¿no? palabra comunismo, todo un terror de gente que no capaz sí. no conoce o no, capaz más ignorante como que el miedo así que metían. Claro, porque estaban el Stasi, ¿no? Los servicios secretos soviéticos, así como había, bueno, servicios secretos norteamericanos, ¿no? Pero al mismo tiempo esto está referido a un ámbito que todavía el nuestro, el local, que no tiene Claro. esa problemática instituida, aunque después vamos a ver que los comunistas van a ser la víctima de los servicios secretos, en este caso, lo que va a pasar en la época de la represión y la caza de brujas política de los 70. De todas maneras, hay algo que sí capta, digamos, los hilos del imaginario. Bueno, y hay otro elemento también Perdón, y para aparte tener... es comunista quizás en representación, no sé si tanto en política, sino de lo diferente, ¿no? También de lo otro, de lo desconocido, de lo contrario. Quizás también un poco en representación a eso, ¿no? Sí, el comunista siempre es alguien que representa el eje del mal, también, desde el punto de vista de la ideología occidental, digamos, ¿no? Así que sí, todo lo ajeno, aquello que incluso comunista se Pero usa como además para un insulto. burgués, O sea, el comunista es la amenaza de que te quiten todo eso que conseguiste. Tal cual. Es el peor sí, insulto así que se Que lo puede. repartan, sí, el esfuerzo, Claro. que repartan el esfuerzo de tu trabajo. es como la versión más terrorífica del simple ladrón, digamos, ¿no? Te puede tocar, si sos propietario, que te entre un ladrón, o peor, que te entre... Exactamente. Bueno, Claro, todo porque el comunista es más legal todavía. claro. Sí, sí, además es el fantasma del comunismo, obviamente. O sea, siempre es una representación. eh, a mí me tocó el otro día, hace poco, voy a ser breve, pero me tocó una conversación de lo más rara en una reunión, porque hablé un hombre de edad, no sé, cerca de los 50, hijo de alemanes, hablamos de aprender alemán, bueno, en una reunión, y él tenía los padres exiliados junto con los abuelos y más, pero los abuelos habían estado en la Alemania Oriental, ¿no? Era una cosa que, con todos los padecimientos de los soviéticos que justo quedaron en la peor parte después de la Segunda Guerra, que violaron a la abuela, terrible. Entonces, bueno, yo hice un comentario que nosotros no hemos vivido nunca acá bajo el régimen comunista, cosa que, no sé, me parecía una obviedad, venía a raíz de otra cosa, y dice, ¿cómo que no? Me dice, ¿vos viviste en un tupper? Y yo digo,
Perón. No, Ah, estoy viendo qué quería decir, ¿no? Digo, este muchacho, bueno, está con un problema de memoria familiar que lo trastornó un poco. No, él se refería a la actividad de los grupos subversivos, y para él eso era comunismo. Digo, sí, digo, pero no gobernaron. No, pero casi gobiernan. Bueno, está bien. O sea, nosotros no sabemos lo que es la implantación de un régimen, como no lo hemos tenido, no hemos experimentado como sociedad eso, así de... pero bueno, el simple hecho que vos creas o asocies una experiencia local con esa otra ya indica, bueno, un desfase, digamos, ¿no? Pero responde a esto que decían ustedes, esa es la fantasía de, bueno, de lo que representa el comunismo que no lo hemos tenido, digamos, no sé, Cuba sí, pero nosotros no. Bueno, em, vamos a referirnos, hay algo que me parece muy interesante cuando leemos teatro, es que generalmente hay un momento en el desarrollo de la enunciación dialogada, que es característica de las piezas dramáticas, y es que hay algún momento en que los personajes son portavoces de un discurso social reconocible o son portavoces de la opinión del autor, o sea, el personaje hace de portavoz muy claramente, ¿no? Aquí hay algo que tiene que ver con un mínimo cierre ideológico y con esto que comenta Falska, de que en Pavlovsky la violencia física tiene alguna línea de sentido, eh, y es que justamente la tarea de este grupo de cuatro hombres dirigidos por el sueco, lo que hace es confesar para qué los puso, ¿no? En un parlamento que está en la página 44 empieza, es un largo parlamento, no es casual que sea largo, es muy explícito, es un punto de vista que está articulado explícitamente en la obra, y que dice que justamente, bueno, han sido observados, seguidos, ¿no? Y que representan la antología de la mentira y la hipocresía, ¿no? Son actores sin saberlo. Y aquí fíjense que se refiere a una suerte de metáfora de la hipocresía social que es la actuación. Cuando le dice que son actores, lo que está dando a entender es que fingen un estándar de vida eh, ordenado, exitoso, responsable, cuando en realidad están traicionando, jugando siempre una doble vida, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso dice, son fundamentalmente actores sin saberlo, son grandes actores, ¿no? Ustedes son capaces de actuar las 24 horas seguidas sin sentirlas, ¿no? Son una raza que se está extinguiendo poco a poco. Cuando encontramos ejemplares como ustedes, tratamos de documentarnos lo mejor posible, después los archivamos, ¿no? O sea, son objeto de un experimento y de un análisis social, ¿no? Eso es lo que está diciendo el personaje del sueco, ¿no? Bueno, y después dice, son una porquería viviente, y bueno, tienen algún valor estético, pero son una porquería viviente, les dice, ¿no? O sea, hay una impugnación de un estilo de vida de la clase media, típicamente argentina, porque después nos vamos a enterar que en esos archivos hay fotos de engaños conyugales, pero fotos de pertenecer a todas las instituciones más prestigiosas, ¿no? Las deportivas, por ejemplo, en el caso de él, querer ingresar a los clubes selectos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, representan muy referenciadamente los hábitos y los consumos prestigiantes de la clase media argentina, ¿no? O sea, no nos podemos confundir, no es abstracto esto, se refiere a ellos, ¿no? Y expresa el por qué los eligieron, hay un repudio absoluto de esa clase media en esta obra, ¿no? Pavlovsky, bueno, era un militante de izquierda, así que no tenía ningún empacho, luego cuando hubo empacho se fue y listo, ¿no? Se exilió, ¿no? Pero bueno, en este sentido, entonces, esta obra sí tiene una perspectiva ideológica clara, ¿no? De impugnación a la clase media, ¿no?
Lo que sí permanece absolutamente ambiguo hasta el final, que eso es lo que hace que la obra no sea una obra de teatro político, por ejemplo, es cuál es la reacción de los personajes. ¿Cuál es la reacción de los personajes, digo, del matrimonio? ¿Vieron cómo cierran? ¿Quedan solos? Sí. ¿Vuelven a hacer la grabación? ¿Qué pasa con eso? Sí, igual tampoco registran mucho porque al final terminó siendo fantásticos, graciosos en un momento, dice. Después de toda la escena de violencia que fueron sufriendo y llegaron a un extremo, ¿no? Sí. No se sabe si es un poco más de la hipocresía de ellos mismos o qué es lo que pasa. Sí, exactamente. La obra no resuelve eso. Así como una cosa muy complicada en esta obra también es que las personas que tienen el discurso iluminista, impugnador de clase, ¿no? Es un discurso impugnador de clase, o sea, estos 4 hombres impugnan ese matrimonio que representa lo peor de la burguesía, son ellos mismos perversos. O sea, no hay un lugar positivo de enunciación ideológica en la obra, ¿no? O sea, el sueco realmente no es quien para impugnar éticamente a ese matrimonio, ¿no? Lo hacen por principios estéticos, bueno, es una estética sin ética tampoco. Comunista no es, o sea, no es un personaje positivo. Digo esto porque vamos a ver el avión negro ahora, o sea, vamos a ver cómo se distribuyen estas voces ideológicas en la otra obra, para poder comparar, ¿sí? O sea, Pavlovsky lo que hace es mostrar una perversión compartida, ¿no? Entre los 4 tipos y este matrimonio. Ninguno tiene el elemento positivo, ahí vamos, esa localización de personaje positivo y personaje negativo que trae un teatro político que se precie de tal, porque tiene que ponerlos tantos claramente distribuidos. Pavlovsky no es tan, digamos, didáctico en ese sentido, ¿no? Porque el teatro político lo que tiene que hacer es mostrarnos quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y que podamos anotar, digamos, tomar nota de cuál es la conducta y la actitud sugerida. En este caso realmente no hay, ¿no? Digo esto para que lo vayamos comparando con el avión negro. Dolores, no sé qué querías decir. Que además reproduce, la pareja reproduce el mismo discurso. También como si ellos estuvieran haciendo un experimento, analizando el tipo, digamos, digamos, la clase, no sé cómo definirlo, de estos 4. O sea, con toda naturalidad, después pareciera que ellos también hicieron su propio experimento y también hablan de, bueno, son una raza única y toda esa manera despectiva que vuelven espejo, digamos, funciona como espejo. Sí, eso también es interesante porque como justamente no es teatro político, podemos conservar esta ambigüedad. De todas maneras, la cuestión ideológicamente parlamento, lo que no podemos es traducirla en actitudes ejemplares, en un compromiso ejemplar o modélico, ¿no? Porque no pasa eso, ¿no? En esta obra, ¿no? Por eso este matrimonio después nos deja en la incertidumbre, ¿no? Realmente se sintieron bien retratados, tal vez. No sé, porque ahora van a tener que ver cómo sigue viviendo después de toda la basura que se ventiló, ¿no? Que es, nosotros ahora tenemos un caso de la prensa del corazón que está robando estos días toda la agenda periodística, que no se puede entender cómo puede ser esto que nos está pasando, pero bueno, tendría que ver con eso, solo que esto es, digamos, tiene como una perspectiva impugnadora mucho más clara, ¿no? Esto otro es una farsa. Bueno, el avión negro, ¿sí? Vamos a aprovechar por lo menos todo lo que podamos de la clase de hoy, por lo menos para resolver cómo se completa este corpus. El avión negro tiene espero que lo hayan encontrado con comodidad, estaba dentro de
de ese libro, bien, Lucila. Tienen la obra completa de Rosemacher ahí, en ese PDF, ¿no? La Biblioteca Nacional se preocupó por reeditarla con el formato de proyecto editorial de Jorge Álvarez, ¿no? Que es eso, que ustedes tienen un tomo que reproduce las ediciones de Jorge Álvarez, que fue el gran editor de mediados de los 60, principios de los 70. O sea, nuevamente estamos como en esto de la época, ¿no? Bueno, y en El avión negro tenemos una referencia a un episodio histórico-político. Y aquí ya empezamos a hacer una transición. En este corpus vamos a tener una interesante cuestión de cotejo con las obras que acabamos de mencionar en la clase de hoy y una afinidad con el copy, ¿no? Porque tanto El avión negro como la Evita de copy trabajan con referentes histórico-políticos reales, ¿no? Concretos, ¿no? Así que tenemos, ¿no?, como el par Perón-Evita en estas dos obras que nos falta ver, ¿no? Ahí hay como una afinidad entre ellas. Hasta ahora no teníamos referencialidad política específica, ¿no? Acá sí tenemos referentes políticos. Hay algo muy particular respecto del avión negro. Tiene una estatura también mítica porque se basa en un mito político, ¿no?, que es el que le da título. Pero también como obra dramática tiene esto de que se juntaron 4 grandes autores de la época para escribirlo, ¿no? No es lo común, pero tiene que ver también con que los autores fueron buscando afinidades para producir algunas novedades estéticas y también responder a un llamado de compromiso político que la época iba presentando, ¿no? Por eso también ya estamos un poco lejos de la Griselda Gambaro del Ditela, ¿no? Porque el Ditela no estaba tan de compromiso político y muchos que se fueron alejando del Ditela o que nunca quisieron entrar al Ditela defendieron mucho más esa capacidad del arte de ya ser francamente político, ¿no? Así que bueno, ya nos estamos acercando a algo que tiene otro nivel de función estética y política, ¿no? Bueno, el avión negro fue una especie de mito, no sé si lo oyeron nombrar. Perón, ustedes saben que fue derrocado en el año 55, no pudo terminar su segundo mandato y se fue en una cañonera, o sea, se fue en una embarcación fluvial, digamos, ¿no?, del país, se escondió y se fue. Ahora, hay algo que después estuvo planificado y que le costó mucho concretar a Perón, que fue su regreso a la Argentina. O sea, cuando pasó un tiempo prudencial de su exilio, que tuvo, bueno, 2 puntos geográficos principales, ¿no?, que fueron Panamá y España. En muchos casos Perón intentó volver, especialmente porque, bueno, necesitaba tener un liderazgo de territorio, ¿no? Es un poco difícil liderar un movimiento a la distancia, pero lo que pasa es que, bueno, su figura había sido tan absolutamente repudiada que, no sé si ustedes sabían también que hubo un decreto que prohibió la mención de los nombres propios de Eva, del mismo Juan Domingo Perón, que rigió con algunos matices durante algunos años, pero era difícil volver, y además estaba proscripto el peronismo, ¿no? Entonces era difícil volver si ni siquiera se lo podía nombrar a ninguno de ellos, ¿no? Saben ustedes que se habían elegido algunos circunloquios, eufemismos, ¿no? El tirano prófugo, ¿no? Bueno, había unas cuantas formas de no nombrar, lo cual es un ejemplo que llegó a un grado de casi fanatismo pintoresco, ¿no? Prohibir nombrar. Pero bueno, Perón intentó volver al país en el año 64 y ya en esa época se hacían unos chistes porque hubo un extravío de una aeronave
en una zona de Latinoamérica, y justamente Perón decía que se iba a decir que en esa nave desaparecida estaba él y que en esa nave iba a volver a la Argentina, como una especie de avión misterioso, ¿no? En el que él iba a volver un poco como de incógnito, ¿no? A la Argentina, ¿no? Bueno, empezó a trabajar el mito del retorno, que bueno, fue, digamos, deseado realmente, algunos dirigentes preferían no tanto, pero bueno, era un líder sobre el cual se montó todo el periodo de la resistencia, ¿no? En el 64 el avión en el que llegaba Perón fue detenido en Río de Janeiro porque supuestamente Ilia, que era el presidente en ese momento, trató de que no volviera, de que no entrara al país Perón. Entonces colaboró el gobierno de Brasil y no lo dejaron seguir. Entonces Perón se vuelve, ¿no? Bueno, esto acentúa el mito, ¿no? De que Perón no puede regresar, o que bueno, va a ser costoso el regreso, que le convendría volver en un avión negro, así no lo ven cuando llega, ¿no? En el 72 también hay un regreso que está un poco forzado, porque en el 72 ya Luce, que es el último militar de esa seguidilla que empieza con Onganía de la Revolución Argentina, ¿no? De los gobiernos de facto que necesitan reorganizar nuevamente algún tipo de salida democrática, entonces le ponen una traba a Perón para postularse, que debe estar domiciliado, viviendo en el país, y Perón estaba afuera, ¿no? Entonces, una especie de provocación, Lanús dice, bueno, no va a poder porque entonces Perón vuelve, ¿no? Vuelve en el 72, acompañado por un montón de gente famosa, los aviones que acompañaban los viajes de Perón y tenían artistas políticos, sindicalistas, bueno, en fin. Y en el 73 es el regreso definitivo de Perón, y llega en un momento en el que se radicalizan las facciones enfrentadas, y bueno, se producen los famosos acontecimientos del 20 de junio en Ezeiza, ¿no? Se enfrentan las grandes masas militantes que son de tendencia de izquierda combativa, con algunos sectores de derecha que estaban muy armados, y bueno, son los famosos episodios de violencia, de batalla campal, digamos, ¿no? Que de alguna manera, bueno, le pusieron un signo bastante truculento al regreso de Perón, ¿no? Bueno, el avión negro en realidad no aparece en esta obra, ¿no? O sea, lo que aparece en el plano de la anécdota tiene que ver con otra cara del peronismo, que es la militancia, ¿no? O sea, hay una suerte de búsqueda de que haya un protagonismo colectivo, y la figura de Perón está mencionada con algunos juegos que también se ríen mucho de esa prohibición de nombrarlo, ¿no? Hay un episodio muy gracioso de una mujer que es peronista de alma, que escucha la manifestación y está atendiendo con el dentista, ¿no? Entonces dice el nombre de Perón, pero lo hace con la boca que no puede articular bien. Eso pareció para la mirada cómplice de la época un juego muy interesante, porque no dice Perón, dice bueno, algo que vocaliza con la boca, con el torno, con anestesia, con algodones. Bueno, bueno, respecto de la estructura, hay algo muy interesante. Esta es una obra en la que hay cuatro autores metiendo mano. Tal vez eso obedezca a cierta necesidad de conservar cierto trabajo de escritura, cierto trabajo autoral, y bueno, lo que aparece es un esquema de sketches, como bien lo caracteriza Lorena Bercero, ¿no? En el artículo que ustedes tienen sobre el realismo y el compromiso político. Y esa estructura de sketches tiene que ver con un teatro que a veces no es dramático, sino que tiene que ver con el esquema de teatro de revistas, del cabaret, ¿no? Del teatro de entretenimientos, ¿no? Que son una serie de sketches.
esto respondería a que en algunas declaraciones los autores dijeron, bueno, tratamos de aportar cada uno algo, entonces lo más probable es que la estructura de sketches haya facilitado que cada uno hiciera algunos sketches y los fueran juntando, ¿no? Hay de todas maneras un núcleo temático que es una suerte de leitmotiv y de elemento de coherencia para toda la obra, ¿no? Porque no hay sketch en el que no aparezca la figura del manifestante, ¿no? Y el manifestante, ¿qué va a hacer? Va a ir a recibir a Perón que vuelve. Esa es, digamos, la situación básica. Entonces lo que hace la obra es dividirse en cuadros. Recordemos que en las obras dramáticas cada cuadro representa una localización de la ficción dramática específica y una escenografía específica, ¿no? Entonces cada situación tiene un cuadro diferente, cada sketch, ¿no? Y comienza con una figura que es un personaje que representaría una suerte de personaje portavoz de una mirada positiva, que es el personaje de Lucho, ¿no? El que toca el bombo, el muchacho militante, ¿no? Ese nombre tampoco sea casual, ¿no? Lucha y vuelve, como decía el eslogan, ¿no? Lucha y vuelve. Bueno, este se llama Lucho, ¿no? Y es quien abre y quien reaparece después hacia el final para darle coherencia a los sketches, ¿no? Pero evidentemente el esquema de sketches le da una estructura espacial a la obra, ¿no? Porque no hay un acontecimiento que se desenvuelva lógica, cronológicamente como una acción unitaria, sino que hay distintas situaciones enhebradas, porque de alguna manera transcurren en el mismo momento en el que hay una manifestación que va circulando por las calles y cada vez se hace mayor y más grande y junta miles y miles de personas, ¿no? Entonces, bueno, cada una tendrá una resolución estética diferente, un estilo diferente, ¿no? Hay un diálogo que parece bastante expresionista de Lucho con Perón, pero lo llama el general, ¿no? Habla con el general, trata de alguna manera de tomar el discurso del general, pero como él es rudimentario no le sale, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver qué eslóganes podemos proponer, bueno, vamos a proponer los derechos del trabajador, bueno, no, pero eso ya está. No hay como un interlocutor invisible que esto ya el peronismo lo hizo, ¿no? Es una manera, bueno, obviamente muy preparada para bajar línea de cómo el peronismo había dejado un legado social importante, que es el que van a, y han eternizado de alguna manera y sostenido en el tiempo estas muchedumbres, ¿no? Bueno, esto es importante desde el punto de vista de que cada sketch va a tener una identidad estética con una misma afiliación o perspectiva ideológica, ¿no? Reconocemos aquí sí los personajes positivos que responden al campo de lo popular, ¿no? Son personajes que representan a veces a algunos militantes, la señora que va al dentista, personas de las clases humildes, ¿no? Que aquí sí confrontan como objeto de representación con las clases medias. Las clases medias tienen actitudes realmente negativas, actitudes viles, ¿no? Y que en algún cuadro o sketch, que vieron que tienen títulos cada uno de ellos, están representados como gorilas, ¿no? O sea, como el antiperonista por excelencia. Hay una especie de geriátrico, ¿no? Donde hay unos viejitos que están adoctrinando a otro más joven para que no deje que broten de nuevo estos manifestantes, que no vuelva Perón, ¿no? Que es como digamos, el objetivo de los personajes gorilas de la obra, ¿no? Que no vuelva, por favor, por esto que decía Dolores hace un rato, nos van a sacar todo, ¿no? De nuevo, ¿no? El terror al retorno, ¿no? Mientras, bueno, lo que hacen los demás es empujar el retorno, ¿no? Y bueno, y allí, en ese cuadro del geriátrico, ese que es adoctrinado aparece con una ametralladora y, bueno, supuestamente empieza tipo francotirador a matar a todos los que van por la calle, ¿no?
En algunos casos tal vez a mí me pareció más logrado dramáticamente en la vida de esta familia, que se ve invadida poco a poco, ¿no? Por un interés por lo que pasa afuera, ¿no? Primero la hija burguesa dice, ay, qué lindo lo que veo afuera, veo chicos, veo que desfilan, veo... ¿Y qué quiere decir 5 por 1? ¿Qué quiere decir tal o cual cosa, ¿no? Como alguien que está, digamos, que tiene una especie de blanco respecto de la historia argentina, ¿no? Y unos padres muy temerosos que guardan la porcelana, que guardan sus bienes porque tienen miedo de que les roben, cuando en realidad, bueno, ingresan, ¿no? El tópico de la invasión de los cabecitas negras está representadísimo en la literatura de la época, ¿no? Se ve muy bien en este sketch, pero tiene el antecedente de Cabecita Negra, ¿no? El cuento de Germán Rosenmacher, que lo tienen ahí en el PDF, que es del año 62, ¿no? Es la intrusión que altera para siempre el estilo de vida de las clases burguesas que han logrado todo con su esfuerzo, su trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que se aferran a un título que tiene que ver con que han estudiado, a sus bienes, a sus vacaciones, a su auto, en fin, a todo lo que, a su esquema familiar, etcétera. Bueno, esta familia ve cómo se le va por la ventana todo, ¿no? Se le van por la ventana, se llevan los hijos y después entran por la puerta y le van llevando. Sí. Pero también los valores familiares son dudosos ahí, porque no tiene problema el burgués en entregar a la hija, a la esposa, ahí como que tranza rápidamente. Sí, recordemos que aquí, digamos, la positividad y la negatividad de los personajes está marcada de manera maniquea, ¿no? O sea, muy polarizada, como es característico de un texto político. Lucila, no sé qué ibas a decir o agregar. No, nada. En realidad lo que dijo Dolo me hizo acordar un poco al sketch ese del contrato en el que viene el norteamericano, del hecho de entregar, que al final no se puede terminar la firma, ¿no? Pero me olvidé lo que iba a decir, así que no pasa nada. Perdón. Esa organización a lo largo de toda la obra, especialmente porque, bueno, la clase media está acusada, bueno, de oponerse al proyecto popular, ¿no? Y el proyecto popular, lo interesante es que, bueno, no solo está representado por algunos personajes positivos de la escena, sino por lo que el texto dramático pone en la extra escena. O sea, la extra escena es aquello que no se representa en el escenario, pero que forma parte del mundo dramático, ¿no? Y la extra escena es lo más fuerte y protagónico que tiene la obra, porque es la muchedumbre que marcha, ¿no? Que aparece en forma audible, como un rumor, como ¿no? una presencia que se siente, ¿no? Que se escucha todo el tiempo en todos los cuadros. Hay un momento en el que el detonante es la irrupción, ¿no? De esa muchedumbre, que está en la extraescena, ¿no? Que no está representada patentemente en escena, ¿no? Nuevamente, bueno, en esta obra tal vez lo interesante sea que otra vez estamos ante la inminencia de algo que no ocurrió, ¿no? Fíjense que de alguna manera a mí me interesaba poner estas fechas que les puse, ¿no? En un principio de los retornos fallidos de Perón, los provisorios de Perón, porque bueno, en el momento en el que sale el avión negro, hubo un intento fallido en el 64 de regreso de Perón, pero todavía no ocurrió ni lo del 72 ni lo del 73, ¿no? El avión negro es la plenitud del mito del retorno de Perón, con forma de utopía, de renovación del movimiento popular, ¿no? Esta obra es absolutamente utópica en ese sentido, ¿no? O sea, está mostrando como realizándose el retorno de Perón, ¿no? Digo, esto me parece interesante, porque imagínense la expectativa que produce en el año 70 una obra en la que se está exponiendo algo que no ocurrió todavía, ¿no? Que está en la órbita del deseo, ¿no? Que obviamente va a traer
con regreso un nuevo orden de cosas, ¿no? Eso es lo que plantea el avión negro. Hay algunas cosas que me parece que podríamos marcar. Hay a ver, me gustaría, aunque sea tomar un sketch para trabajar con... hay también un retorno que me parecía muy interesante respecto de la manera en que aparece la violencia en esta obra, que es el trabajo con un muñeco, ¿no? Un muñeco que representa un descamisado, ¿no? Aparecen dos sketches, ¿no? En uno aparece con un valor más simbólico y en otro aparece desmembrado, torturado, ¿no? Pero fíjense que de una manera muy diferente al tratamiento estético de la violencia física que hace Pavlovsky, ¿no? El muñeco del descamisado. Pero la violencia es un poco más patente en el sketch del odontólogo, porque termina matando al paciente. Absolutamente, sí, sí. En los gorilas aparece ese muñeco y tiempo o unos sketches después aparece justamente... hay uno que me gusta mucho, cómo lo lograron, no sabremos bien quién hizo cada sketch. Hay uno que se llama Las Perchas, donde un mismo actor encarna el rol que le dicta su vestuario, y cada vez que se cambia su vestuario, ese rol y ese discurso social va cambiando, ¿no? Es primero un obispo, luego un general, luego un hombre de traje gris, un hombre en mangas de camisa y un hombre desnudo finalmente, ¿no? Pero sí, tal vez ese episodio del dentista, ¿no? Que de alguna manera lo que hace el dentista es impedir que se sume un integrante más a la manifestación. O sea, ese crimen es eso, ¿no? El intento desesperado porque no haya una manifestación que vaya a cambiar el orden de cosas, ¿no? Que es lo que se está contando, ¿no? En toda la obra. Respecto de esta lectura que estamos haciendo, hay como, creo yo, alguna revisión un poco más dura con la obra, un poco más impiadosa, que es la que hace Lorena Bercero. No está trabajando con el esquema que yo les estoy proponiendo, yo estoy haciendo como una lectura más literal, si se quiere, de lo que me imagino que han sido las intenciones autorales, ¿no? Pero Lorena Bercero en su artículo critica el avión negro, o sea, le pone una distancia ideológica y estética ya a esta obra, no sé si repararon en eso. Eso me gustaría que lo comentáramos mínimamente. Por dos motivos, ¿no? Que bueno, que hacen, me parece, al interés de este corpus que estamos trabajando. Critica, primero, el excesivo pintoresquismo de la representación de las clases populares en el avión negro, ¿no? ¿Por qué? Porque aparecen bajo un formato que en muchos casos llega a ser ingenuo, por ejemplo, los cantitos de las murgas, ¿no? Yo creo de todas maneras que la letra de esas murgas dan a entender que son capaces de ejercer toda la violencia que sea necesaria para que llegue el Perón, pero bueno. El hecho de elegir una estética carnavalesca pone como un componente festivo que se puede asociar a cierto pintoresquismo. Yo creo que no, pero bueno, de todas maneras me parece interesante que lo que está tratando de decir Bercero es que no es una obra donde el hombre, la muchedumbre peronista, esté descripta o presentada desde una perspectiva peronista.
¿no? Lo muestra como una especie de mirada que todavía se sostiene desde la izquierda intelectual, ¿no? Que es la que representan estos autores. Tal vez, bueno, el que quedaría fuera es Rosemacher porque era más francamente peronista, pero como una especie de limitación de la izquierda para representar al pueblo peronista, ¿no? Entonces también aparece en el otro extremo de que, bueno, puede ser terriblemente violento también, ¿no? O sea, aparece como no comprendido o no representado legítimamente, según Lorena Bercero, y según Lorena Bercero rescata de algunas lecturas, ¿no?, que se pueden hacer del avión negro, ¿no? Especialmente, bueno, porque en el año 70 todavía muchos autores, muchos escritores no han tenido una toma de posición más radicalizada frente a la situación política argentina, ¿no? Y queda como una especie de actitud residual de cierta izquierda ilustrada que todavía no ha logrado empaparse de los proyectos revolucionarios del peronismo, por ejemplo, que bueno, se van a hacer más palpables luego de la posibilidad, después frustrada, de que Perón auspiciara con su regreso, ¿no?, la patria socialista y bueno, otro tipo de objetivos, ¿no? Pero por eso Lorena Bercero hace mucho hincapié en este artículo. Ella es una especialista en teatro político, Lorena, es una investigadora bastante joven, y bueno, se especializó en esa franja, en esa época también, en particular, y bueno, más que nada señala eso, ¿no?, que todavía hay una clase media ilustrada que está empezando a simpatizar con la izquierda también, ¿no?, que hay una especie de horizonte de expectativas de época, de una clase media que en los 60 comienza a ser cada vez más enterada, cada vez más interesada por los movimientos de liberación internacional, por la situación política internacional, por el advenimiento de ciertos cambios políticos, ¿no? Y que esa clase media intelectualizada, que incluye a muchos intelectuales, de todas maneras todavía no se ha asomado de manera más concreta y palpable al fenómeno del peronismo, ¿no? Entonces, en el 70 ese sería un poco el panorama que limita de alguna manera la representación de la masa peronista, ¿no? De todas maneras, creo que la ejemplaridad y el maniqueísmo en la obra los trabaja, más allá de que sea ingenua o no la representación del pueblo peronista, ¿no? No sé si eso llegaron a percibirlo o ahora lo podemos notar a medida que vamos comparando con esa gradación que va de Gambaro con la representación de víctimas y victimarios, de la marginalización social como vampirismo, un poco, digamos, abstracto o con raíces definidas, una especie de impugnación de la clase media un poco más precisa en Pavlovsky, y ahora la representación del conflicto político de clases en El avión negro. Un poco la gama que estamos viendo en estas obras. No sé si hay alguna cuestión que les parezca que podamos comentar o reforzar de esto, así. Dice también Lorena Bercero como que hay una inversión de lo que es civilización y barbarie. Que bueno, acá es como queda invertido, ¿no? Se ven estas clases medias como rasgos de barbarie mucho más claro que sí. en el pueblo. Sí, ese es un tópico que sabés que está bueno destacarlo, porque para quienes vayan después a trabajar se veía muy bien en Cabecita Negra, que es un cuento emblemático, cada vez se hace más emblemático, ¿no? Especialmente porque es muy temprano para lo que es la revisión de lo que eran las clases medias y demás. Por eso también Bercero dice, la literatura empezó a trabajar esto antes que el teatro. O sea, el teatro estaba más atrasado, digamos, ¿no? Pero en relación con lo que destacaba Silvia,
En las escuelas hace unos años se viene trabajando la problemática de la civilización y la barbarie en relación con la revisión de la política argentina del siglo XX que hace la literatura, ¿no? Y Cabecita Negra es ese paso, ¿no? Pero en esta situación se ve muy bien. Se ve muy bien quiénes son los gorilas y qué grado de violencia pueden ejercer, ¿no? Y en todo caso, si vemos las letras de las murgas, vemos que esa muchedumbre es alegre, festiva, todo lo que quieran, pero a matar o morir, ¿no? Lo dicen claramente las letras de esos cantitos de murga, ¿no? O sea, no hay una actitud pasiva, ¿no? Pero bueno, está claro cuál sería el uso legítimo de la violencia y cuál no sería un uso legítimo o aprobable de la violencia en un texto como este, ¿no? Como el avión negro. Pero sí, evidentemente se existe de violencia no legítima a clases que no estaban asociadas con el uso de la violencia, ¿no? Como las clases medias y demás, ¿no? O sea, ese gran paso, esa inversión que Silvia destacaba, ¿no? Que aparece en los recorridos críticos que se hacen, ¿no? Así que, bueno, hay algo también interesante que está entrevisto en La Mueca, y es que en un momento el sueco le dice a Carlos y a Elena, al matrimonio, que ellos están siempre siendo espectadores pasivos, y el mundo no está hecho para ser espectador pasivo, ¿no? El mundo está hecho para vivirlo con cierto protagonismo, ¿no? Que es lo que le pasa a la clase media. La clase media estaba en una inercia, la clase media era absolutamente pasiva, ¿no? No va a despertar. Bueno, el avión negro creo que está pensado para que despierte cierta clase media que todavía estaba muy contenta de haber prosperado, de vivir bien, ¿no? De vivir tranquila, con sus logros. Así que sí puede ser, si el avión negro, un mensaje no de endogrupo, de peronistas para peronistas, pero sí de clase media ilustrada para clase media ilustrada y la sensibilización con la causa popular, ¿no? Creo que eso sí es algo que el texto ofrece, ¿no? Bueno, ¿todo bien? Vamos siguiendo. Bueno, el año 70 de esto. Vamos a ver después qué hace Borges, ¿no? Borges está viviendo en esta misma situación. Pero antes nos falta Copy. Copy nos va a quedar para arrancar antes de ver Borges la próxima, ¿sí? Yo les había sugerido unos capítulos del libro de César Aira, y bueno, vamos a ver que Copy no produce en este mismo esquema, porque no está produciendo en nuestro campo teatral, no está produciendo en otro país y eso se nota mucho. Y además él, muy peronista, que digamos, no era. Así que se debe haber notado, ¿no? Así que bueno, si les parece entonces, la próxima vamos a ver la Eva Perón de Copy y vamos a ver el informe de Brody, el informe de Brody. O sea, vamos a trabajar ese cuento, el informe de Brody, de Borges. ¿Está bien? ¿Lo tienen? ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y la otra hora ya no es mía, la próxima. Así que me desentiendo. Oscar, vos dirás. Desmuteate, Oscar. Desmuteate, Oscar. Desmuteate. Perdón, decía que todavía no subí el material. Voy a hacerlo en estos próximos días. Pero bueno, en esa hora presentaremos un poco el panorama es un año, 2014, bastante cercano a nosotros. Bueno, entonces podremos conversar, porque ustedes también tendrán conocimiento, lecturas de autores recientes en la literatura argentina, y haremos una cosa más bien panorámica ahí, y nos organizaremos para las 3 clases siguientes. Bien. Bueno, entonces cerramos por hoy. Bueno, que terminen bien. Rico todo, ¿no? Rico y un poco tal vez bravo, ¿no? Un poco como que con el cuchillo, medio así, truculento, pero bueno, rico igual. Bueno, nos vemos la próxima entonces. Chao. Buen fin de semana. Hasta luego. Mañana les mando la clase, igual, para que la tengan. Chao. Dale.
Gracias. Chau, Laura. Mañana en algún momento hablamos del proyecto o el sábado. Dale, cómo no, hablamos. Bueno, Chao. un beso, chau. Chao.